Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar la clase Prehistoria Misionera, la clase número 6 de Historia Americana 1, que corresponde a el primer año de la carrera de profesorado en Historia. Eh, la presente clase tiene que ver con por qué estudiamos la prehistoria de Misiones. La prehistoria de Misiones es una de las ¿cómo podemos decir? Una de las etapas o de las fases de las sucesivas inmigraciones y de los sucesivos poblamientos que tuvo esta región. La provincia de Misiones no solo es una provincia rica en paisajes, rica en culturas, sino que parece que la historia de Misiones arranca o en el periodo en que aparecieron los jesuitas, y ahí recién se le da significación a la cultura guaraní, y después se saltea y se inicia hablar del proceso revolucionario, las misiones, y por último hablamos de la inmigración agrícola. Entonces dejamos como en inmensos huecos históricos y sobre todo no hablamos de la herencia cultural de los pueblos precolombinos, pero fundamentalmente de por qué a la provincia de Misiones la llamamos una región más antigua, más extensa, porque formaba parte del antiguo macizo de Brasilia, que hace 200 millones de años terminó de conformar los rasgos físicos y geográficos de nuestro continente. Cuando las lavas volcánicas de hace 200 millones de años terminan de solidificarse, se forma la piedra basáltica, que es la base, sustrato continental de toda América y de todos los continentes, lo que acá en Misiones llamamos la piedra mora. En ese periodo se forma lo que nosotros llamamos este texto con el que iniciamos, el PowerPoint, que dice: la actual provincia de Misiones conforma un territorio geográfico muy antiguo y extenso de hace 200 millones de años. En ese periodo vamos a tener la conformación de las cordilleras y de las cuencas de los principales ríos, los principales accidentes geográficos. Uno de ellos va a ser la conformación de una meseta o macizo de Brasilia que nos va a unir a toda la región, desde la cuenca amazónica, bajando por las cuencas de los principales ríos como el Paraná, el Paraguay y el Uruguay, y va a conformar un territorio que culmina en el norte, perdón, en el sur de la provincia de Santa Fe o en el norte de la Pampa húmeda. Toda esa galería de mesetas va a ser el espacio o el paisaje al que van a llegar los primeros pobladores de fines de la era del hielo, hace aproximadamente unos 10.000 años. Este grupo, que está identificado por arqueólogos y antropólogos como la tradición Umbú, llamamos tradición, o mejor dicho, la antropología y la arqueología llama tradición a aquellos pueblos de los que no tenemos suficiente información como para dar rasgos generales de esa cultura. Entonces, dentro de la tradición arqueológica se le nombra tradición o grupos sociales a todas aquellas sociedades que han podido ser identificadas con rasgos característicos, pero como son de periodos tan remotos, y sobre todo porque eran pueblos nómades, se trasladaban permanentemente, era muy complejo hacer una excavación en sucesivos sitios, sobre todo con la tecnología y sobre todo con el poco apoyo que hubo, sobre todo en el siglo XX, a lo que fue el campo de la arqueología y la antropología americana, salvo en las regiones como la de las culturas mayas, incas o aztecas. Hubo muy poco, inclusive con los mayas, con la trascendencia cultural que tienen los mayas, es poco lo que se sabía, lo que llegó a investigarse en comparación con culturas como la egipcia, por ejemplo. Con respecto a las culturas precolombinas y sobre todo a los primeros pobladores de fines de la era del hielo de nuestra región, todavía era menos el apoyo que había de las grandes universidades. Serán los primeros grandes antropólogos de Brasil los que se unirán con el tiempo a los arqueólogos de Misiones. Por eso es que nosotros vamos a utilizar la bibliografía que está traducida por algunos alumnos que trabajamos digamos, lo que era la especialización que hacíamos algunos historiadores
con arqueólogos y antropólogos. A mí me tocó trabajar con la arqueóloga misionera Ruta de la Puyade, y pudimos hacer la traducción de estos libros que se usaban como guías de museo, del museo arqueológico en el que trabajamos en ese momento. Por eso es que muchos de esos textos están traducidos, y van a encontrar que permanentemente se hace referencia a la bibliografía principal, que es Arqueología Prehistórica de Río Grande do Sul. Fueron los primeros en observar a la región en su conjunto y denominar a las sociedades nómades de fines de la era de hielo en nuestra región con los nombres de Umbu, que serían los primeros y antiguos pobladores, el primer poblamiento regional de hace 10.000 años, hombres que llegan todavía a este territorio de las misiones, de lo que actualmente serían las misiones. Hace 10.000 años, todo este inmenso territorio era un paisaje de campo abierto. Por eso dice el texto, o ustedes se van a encontrar con que dice áreas de campo, porque recién hace 7.000 años, según los geólogos, geógrafos y especialistas en climatología, se determina la aparición de la selva subtropical. Es decir, estos primeros humanos llegan en un periodo de frío sumamente extenso y un periodo glacial, pero eran finales de la era del hielo. ¿Qué sucedía en nuestro territorio en ese momento? Había un paisaje de campo abierto, que era la llamada tradición Umbú. En la provincia de Misiones le ponen, ustedes van a encontrar a veces en el texto aclarado, Ulfmonster, porque ese era el grupo de arqueólogos alemanes que dedicó parte de su trabajo de investigación a el desarrollo de esta sociedad en la provincia de Misiones. Entonces, en la provincia de Misiones recibió el nombre de Ulfmonster. Para que no se compliquen mucho con los nombres, vamos a quedarnos con la tradición y el nombre general que le dieron los arqueólogos brasileños que trabajaron en conjunto con los arqueólogos de todas las demás regiones, ¿sí? Es la más difundida de las denominaciones. Este grupo es considerado grupos de cazadores-recolectores de la tradición Umbú que ingresan hace 10.000 años a nuestra región, ¿sí? Pero que todavía era una región de paisaje, de campo, es decir, un paisaje similar a este, donde no había desarrollo de selva subtropical, que es la característica que después va a adquirir toda la cadena de mesetas que van desde el Amazonas hasta el final de la cuenca del Río de la Plata, es decir, de la selva alto paranaense, ¿sí? En este periodo en que llegan los primeros humanos a nuestra región, el paisaje es así, similar a cómo han recreado algunos artistas plásticos, siguiendo a la fauna llamada en ese periodo megafauna. Recuerden, si es que vieron en Historia Americana, las distintas formas de poblamiento de los primeros humanos que llegan al continente. El poblamiento se da probablemente hace unos 50.000 años con pueblos que migran desde el Asia a través de los distintos puentes de hielo, como el estrecho de Bering al norte, como el estrecho o puente de hielo que se unía entre Australia, la Antártida y la Patagonia chilena-argentina. Fueron dos rutas de ingreso, y la que nos interesaba a nosotros era la ruta de ingreso que venía por la ruta oceánica, porque probablemente que venían de toda la Polinesia y todas las islas de los que cruzaron el océano Atlántico cuando los océanos estaban muy bajos. Se cree, y una de las teorías más discutidas por los antropólogos es que por esa corriente de la Polinesia ingresan al Centroamérica, a Mesoamérica, y van luego bajando progresivamente hacia estas regiones. ¿Por qué? Porque cuando llegan hace unos 50.000 años, la única zona de frío extremo que no estaba cubierta con superficie de hielo era lo que los especialistas en climas llaman el hinterland, es decir, una franja de región que abarca desde el sur del estrecho de la Florida hasta lo que sería el sur de la provincia de Santa Fe o el norte de la provincia de Buenos Aires, que es una gran franja de zona cálida de fines de la era del hielo. Entonces, en toda esta superficie no había selva desarrollada,
pero había un clima más apto, no había superficies cubiertas con hielo, por lo tanto, a estos primeros humanos se les permitía la posibilidad de cazar, recolectar y pescar. Es decir, era más variada su forma de alimentación. Por lo tanto, vamos a encontrar instrumental mucho más variado. Estos instrumentales más grandes representan cabezas de hachas de piedra, las de color negro son el basalto, es una piedra durísima. Al día de hoy se necesita material industrial para poder cortar parte de la piedra mora que nosotros conocemos acá en Misiones, y para diseñar algunos de estos instrumentos, ellos tuvieron que estar haciéndolo todo a mano, no había ferreterías, valga la aclaración en ese periodo, así que el trabajo de los hombres de la era del hielo era una vida muy dura. En la medida que van apareciendo cabezas o puntas de cabezas de piedra más pequeñas, se sabe que son de puntas de flecha, ¿sí? Lo que nos indicaría que esto ya es instrumental para la caza. Todo lo que eran hachas de piedra, obviamente también fueron utilizadas para los animales de porte mayor. Muchas de ellas también eran utilizadas como herramienta para perforar otras piedras u otras salientes y seguir siendo utilizadas como, no sé, picas, alguna forma de picas para seguir cortando, raspando y puliendo la piedra y darle la forma necesaria. Siempre se consideró que el desarrollo de las puntas de flecha era ya una etapa de la tecnología del hombre de la era del hielo más avanzada. En el norte de Estados Unidos y del Asia, la aparición de las famosas puntas Clovis, como le llaman, es considerado un avance tecnológico de los hombres de fines de la etapa de la piedra antigua, o sea, del Paleolítico, y es también indicador de que empieza el hombre progresivamente a sedentarizarse y a aparecer el intento de utilizar estas herramientas como para picar o cavar en la tierra, y se cree o se deduce o se discute de que haya sido probablemente el inicio de algún tipo de cultivo incipiente. En nuestra región, este primer poblamiento regional va a estar acá en los textos que nosotros le subimos. No se preocupen por este PowerPoint porque reproduce parte del texto y las imágenes están en el texto. Esta área de dispersión o de ubicación, de desplazamiento de los cazadores-recolectores está en la región, como nosotros le dijimos, que abarca la República del Uruguay, algunas áreas de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, actuales por supuesto, en aquella época, el norte y nordeste de la República Argentina y los estados de Paraná y Río Grande do Sul en Brasil, además de la República del Paraguay en el centro y este del Paraguay. ¿Qué sería este mapa? Más o menos tratamos de ir armando un mapa. Acá vemos que no está el mapa completo del Paraguay, es el centro y este del Paraguay. Acá vemos los estados del sur de Brasil. Acá vemos a Misiones, pero se podría considerar que el nordeste argentino también fue transitado por estos pueblos hasta el norte del Uruguay. Muchos de estos hombres cazadores-recolectores, como dice el texto de los Umbú, fueron después reconocidos como los primeros pueblos precolombinos del Uruguay, es decir, que se los asocia con los charrúas del Uruguay. A veces tenemos más referencia de nuestros pueblos precolombinos por los nombres que se le dan a los equipos de fútbol nacional. Entonces, seguro que alguno habrá escuchado a los charrúas del Uruguay, cuando se habla de la selección nacional del Uruguay. Bueno, esos charrúas, que eran como los pueblos precolombinos, uno de los pueblos precolombinos que pobló el Uruguay, porque siempre el más importante de toda esta área van a ser los tupí-guaraníes. Los charrúas siguieron siendo nómades, cazadores, recolectores, igual que los pueblos de la pampa húmeda que encuentran los primeros colonizadores europeos cuando llegan a descubrir la boca del Río de la Plata allá por el siglo XVI. Pero mientras tanto, los que dominaron con la aparición de la selva y con la aparición y traen la tecnología del cultivo van a ser los tupí-guaraníes, clase que desarrollaremos en la siguiente semana. Lo que ustedes tienen que fijarse son esas características generales, no se vayan a apabullar con toda la información. Son culturas de paisaje de un área de dispersión llamada paisaje de campo, porque todavía
entre los 10.000 años que ingresan a nuestra región hasta los 7.000 años antes del presente. Este fechado es un fechado que indica, la ciencia también está dividida en el que ya no se debe fechar la historia ni los hechos humanos con el uso de el antes de Cristo o después de Cristo, porque muchos historiadores consideraban, o muchos científicos sociales consideraban discriminatorio para las otras culturas que no son cristianas. Entonces, van a seguir apareciendo muchos fechados con antes de Cristo o el AC, pero muchos otros, como este que utilizamos hoy, de los arqueólogos brasileños, decidieron optar por el antes del presente, quiero decir. Cuando uno cuenta un fechado antes del presente, le tenemos que sumar los 2000 años que se quita en el fechado del antes de Cristo. Cuando aparece la denominación o la sigla AC, ¿sí?, antes de Cristo, acá tenemos que quitar 2000 años. Para evitar complicaciones, nada más que léanlo así como dice, en este caso, el texto que le subimos a la plataforma. Pero también acá resalta el hecho de que este grupo Umbú tuvo que vivir y adaptarse a feroces cambios climáticos, porque hacia los 7.000 años empieza un ascenso muy fuerte del clima de todo el planeta Tierra, empieza un calentamiento global. En este caso no es un calentamiento global que le podamos echar la culpa a la acción humana, era un calentamiento global propio de los ciclos terrestres. Empiezan años enteros de lluvias, un sistema de lluvias anuales, y después vienen largos periodos de sequía, que es lo que va a ir haciendo que cambie el sustrato terrestre hasta aparecer la tierra roja, como la conocemos hoy, es decir, el óxido ferroso característico de toda la región, no solo de la provincia de Misiones. Ahí, hace unos 7.000 años, empieza a aparecer lo que ellos llaman el paisaje de floresta, o paisaje de selva, ¿sí? Es decir, esta cultura tuvo que vivir la transición de convivir con fríos extremos y después de sobrevivir, por eso no todos ellos sobrevivieron, muchos de ellos empiezan a migrar cuando la fauna o la megafauna va desapareciendo con estos cambios climáticos. Muchos no pudieron adaptarse a los fríos extremos y van a migrar o a otros continentes o se van a extinguir. Acá tenemos alguna muestra de lo que era la megafauna de ese periodo, ilustrado por este texto de la arqueología prehistórica de Río Grande do Sul. La mayoría de estos animales son los antepasados de la fauna actual que habita en la Tierra. Estamos hablando de animales que mutaron genéticamente o biológicamente, se readaptaron durante cientos de miles de años. Los mamuts que habitaban en nuestra región eran los antepasados de los actuales elefantes, que obviamente migraron hacia el África y al Asia. No tenemos elefantes en América. Los camélidos son antepasados, sí, de las especies como la llama, la vicuña, en la zona de los Andes, de toda América, y los antepasados de los camellos que migraron hacia el Asia. Lo que nosotros llamamos popularmente tatúes, es decir, armadillos, los había de tamaños gigantescos, como los tamaños de una casa o de un galpón. La mayoría que no se extinguió se readaptó a tamaños ya como los que conocemos hoy, pero siguen o seguían habiendo antes de su cacería indiscriminada armadillos muy pequeños y armadillos bastante grandes en la zona del noroeste argentino, que eran llamados los tatú carreta. Es decir, que siguieron habiendo algunos de ellos que se mantuvieron a través del tiempo y se adaptaron a los feroces cambios climáticos. El venado estuvo, parece ser que desde tiempos remotos, más o menos fue adaptándose también al clima. Lo que sí hubo en los fines de la era del hielo eran caballos, cosa que siempre nos dijeron que los caballos vinieron con la conquista de América de los europeos, pero se sabe que hubo caballos muy pequeños, casi del porte de un perro o de un cánido actual, que fueron objeto de alimento de los cazadores-recolectores de esa época. Con el tiempo se extinguen y algunas de estas especies habrán migrado hacia el Asia y Europa y después volvieron a ingresar en el periodo de la conquista. Bueno, la segunda gran cultura que nos interesa a nosotros son los altoparanaenses. También están en toda la región, pero los ponemos como misioneros porque acá ya es un trabajo realizado por arqueólogos misioneros, como la arqueóloga Ruta de la Puyade,
y se calcula que hace unos 1500 o 9900 o 9500 años, hay una diferencia de 400 años más o menos, que no es fundamental porque, bueno, son hombres que todavía vivieron en periodos muy remotos. Acá ya vemos el cambio de hábitat, de hombres que vivían en las cavernas y se mudaban según fueran migrando la fauna, y todavía su instrumental principal era armas e instrumentos basados en piedra. Acá ya empiezan a haber un cambio de conducta donde predominaban casas toldo, es decir, que tanto el hábitat en cuevas o cavernas y las casas toldo todavía indican algún tipo de nomadismo. Hombres que se mudaban según mudaba la casa o donde buscaran la mejor zona de adaptación para la caza de los ríos. En los altoparanaenses, sin embargo, ya empezamos a encontrar una alimentación a estos, los grupos primeros más antiguos, les llamamos cazadores-recolectores generalizados. No podían especializarse en la cacería y en la obtención de alimento más que lo que pudieran encontrar en este tipo de, digamos, de paisaje. Los principales instrumentos de los más antiguos es la aparición de la boleadora. Esa boleadora que a veces se ven en algunas películas argentinas cuando recrean la vida de gaucho de las Pampas, especialmente a través del poema del Martín Fierro, la vida de los famosos gauchos de las Pampas. Bueno, la tradición de la bola de boleadora viene de nuestra región. Y uno dice, ¿para qué querrían boleadoras en este paisaje de selva cerrada? Es lo que demuestra que acá había un paisaje de campo abierto, como explicaban los arqueólogos sobre nuestra región antigua. En el periodo ya siguiente de los altoparanaenses, que conviven o se superponen a la llegada de los más antiguos, los umbúes, ya vamos mostrando y viendo aparecer primero tejidos, restos de tejidos. Siempre que hay cestería, quiere decir que ya había fibras, y es decir que había mayor vegetación. Vamos viendo que se especializan en determinados tipos de caza y de pesca, y lo otro que vamos viendo es la aparición también de ciertos trabajos en cerámica. La cerámica siempre va a estar ligada a las culturas sedentarias, las culturas que se asientan y establecen por lo menos por un tiempo, como hacían los guaraníes antiguos, durante 2 o 3 años, su aldea o su comunidad, y construyen todo el sistema de aldeas agrícolas a través de, en un solo lugar, y luego levantan ese sistema de aldeas y lo mudan para dejar descansar la tierra. Pero previo a eso, los únicos grupos que conocemos que dan señales de hacer cestería y algún rastro cerámico son los altoparanaenses. De los altoparanaenses van a encontrar distintas opiniones en el texto que llamamos bibliografía obligatoria. Algunos teóricos, arqueólogos teóricos, dicen que ya el instrumental que utilizaban los altoparanaenses nos puede estar indicando, sobre todo porque las cabezas de piedra eran más chicas, de que ya hubo un intento incipiente de cultivo en este periodo y en esta cultura o en esta tradición. Porque ya hay selva, pero sin embargo hay otros teóricos que niegan esa actual teoría. Las hachas líticas que utilizan ellos son más pequeñas, quiere decir que ya podían recurrir a construir armamento e instrumento de otros materiales, básicamente de alguna madera dura. El pino Paraná nuestro es uno de los pinos o una de las formas de pináceas más antiguas de todas las regiones americanas, de la cual se obtenía también un almidón del piñón de araucaria que le proveía alimento. Empieza la fabricación y el procesado de la obtención de las semillas. Entonces vamos a ver que ellos ya conviven con un paisaje de selva incipiente, selva que se está formando. Por lo tanto, es que ellos se pueden llamar cazadores-recolectores especializados. O sea, buscan, seleccionan porque tienen mayor opción para obtención de alimentos en la pesca y en la recolección, y por supuesto en la medida que el clima se vuelve más cálido y más húmedo, se multiplican los mamíferos. Eso le provee de mejor proteína en su alimentación.
al estar mejor alimentados o tener mejores opciones, empieza, como dicen muchos grandes especialistas en prehistoria, los primeros intentos de asentamiento y sedentarismo de la mayoría de estos pueblos. Entonces vemos que acá hay una dieta más variada, vemos que pueden obtener otro tipo de materiales o de elementos, huesos, fibras, inclusive las caparazones de las tortugas y las caparazones de los caracoles que ya habían en la vera de los ríos de aquel periodo, les sirven para fabricar distintos instrumentales. Estos grupos van a ser los antecedentes, ¿sí?, de los futuros pueblos sedentarios, nómades, que van a vivir en nuestra región o van a migrar a nuestra región cuando se forme la famosa meseta de selva sobre mesetas selváticas, ¿sí?, que empieza hace 7000 años acá en lo que sería la cuenca del río Amazonas. Ahí empieza la conformación del cambio climático, de la formación de la selva, en mesetas, en galerías de meseta que bajan a lo largo de los ríos, lo que nosotros hoy llamamos serranías misioneras, en realidad son cadenas mesetarias, ¿sí? Y eso forma parte de lo que llamamos la selva alto paranaense, que ya actualmente, sí por la acción humana, está rápidamente en retroceso. Pero lo que nos muestra es que formamos parte de una historia geológica, geográfica y cultural entre todos estos países que componemos lo que llamamos la región, que después va a pasar a llamarse región guaraní cuando accedan por primera vez los migrantes de la Amazonia Central a nuestra región. Eso será hace unos 2000 años más o menos hasta el presente. Ya hablaremos de eso en clases siguientes. Y sobre todo, ahí vamos a encontrar otros pueblos cultivadores todavía más curiosos. Ustedes tienen que prestar atención que en la hoja donde dice bibliografía obligatoria se citan los dos libros, que estamos traduciendo para presentárselo a ustedes, el texto de la cartilla arqueológica de la doctora Ruda de la Puyade, que le vamos a subir a plataforma porque es muy cortito, y estaba acompañado de un mapa arqueológico de todas las excavaciones que se hicieron en Misiones, para señalar y ubicar dónde están los principales sitios donde se encontraron mayores rastros de los umbú, que acá le llamamos ulmonster, de los altoparanaenses, de los guaraníes y de los guayaquíes, pero también donde hay restos arqueológicos de los asentamientos guaraní jesuíticos. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros venimos de una historia común, que la historia de la provincia de Misiones es una de las provincias no solo más ricas, turísticamente hablando, cuando vienen los turistas y se asombran y se maravillan de nuestro paisaje, nosotros le hablamos del paisaje y le hablamos de la colonización, y en muchos casos cuando se le lleva a conocer alguno de los restos arqueológicos de los sistemas misionales, le hablamos de la llegada de los jesuitas. Pero es como que el aporte de la prehistoria misionera, que fueron estos hombres de la era del hielo, y el aporte de la cultura precolombina más determinante e importante de toda el área que se extiende desde la base de las cordilleras del río, de los Andes hasta el Atlántico, y desde el corazón del Amazonas, inclusive conectado con el Caribe, como dicen algunos, hasta la boca del Río de la Plata, será la cultura tupí-guaraní. Son los grandes migrantes de la Amazonia Central quienes controlaron la selva, la colonizaron, se expandieron y dominaron a todas estas culturas antiguas. Algunas de ellas sobrevivían todavía cuando llegaron los tupí-guaraníes, con una tecnología de punta de la época, que probablemente haya tenido relación en su vínculo con los mayas, que tomaran de los mayas el cultivo de rosado, que es una de las características del cultivo en selva subtropical, de la que toman a su vez los colonos agrícolas que llegan a principios del siglo XX. Bueno, creo que con esto damos por terminado la clase de hoy. Sepan disculpar las múltiples inconvenientes técnicos que tuvimos hoy, así que probablemente estamos regrabando la clase para que no quede tan confusa. Agradezco a todos los alumnos que pudieron y se tomaron la molestia de conectarse hoy. Sepan disculpar que yo no los haya podido hacer ingresar a todos.
pero bueno, estoy tratando de aprender a dominar esta tecnología sin asistente virtual. Pero evidentemente tuve que pedir auxilio, así que quedó bastante desprolija la clase de hoy. Entonces estamos tratando de volver a regrabarla para que no quede tan confusa. Lo que yo les decía es que la bibliografía que le bajamos a la plataforma, presten atención porque debajo de las dos bibliografías escritas dice video de YouTube. Hay un video que encontramos de la prehistoria misionera, está bastante claro, bastante sintético, muy bien ilustrado, entonces puede ser que también les sirva porque va remarcando todos estos conceptos, ¿sí? Sobre todo, ustedes quédense, en este caso de la prehistoria misionera, con el concepto de las culturas como la tradición umbú y la tradición altoparanaense. En ese documental se nombra a los cainganjes, a los guayaquíes y por último a los guaraníes. De ellos vamos a hablar en la clase de los guaraníes, ¿sí? Porque los cainganjes también fueron nómades, recolectores, cazadores-recolectores, pero no fueron determinantes en el paisaje de toda la región, sino en el paisaje misionero. De los eldoradenses, llamados en Brasil la cultura tacuara, son una de las primeras culturas que practican cerámica y practican cultivo, pero en regiones de la provincia de Misiones y del Brasil, de lo más insólita, que vamos a explicar en la clase siguiente. Verdaderamente somos una provincia que estamos poblada de historia, de cultura, de misterio, de mitos, pero son misterios porque no se los ha sabido difundir. Si nosotros tuviéramos la capacidad, los profesores de historia, de asistir a los guías turísticos y a los guías de turismo, la verdad que los turistas no se irían nunca de nuestra provincia, en la medida que le hagamos más accesibles los precios también, porque la belleza de nuestro paisaje no está únicamente en la diversidad de la colonización agrícola, del aporte jesuita, sino en toda esta inmensa historia que es desconocida hasta para nosotros mismos. Bueno, un gusto, espero que sepan disfrutar de esta clase y nos conectamos en la próxima.